Y la tecnología podría suponer un modo de facilitar nuestra vida para todos nosotros. Sus avances son notables en la medicina, telecomunicaciones y hasta entretenimiento. Sin embargo, hay una cara oscura de estos avances tecnológicos que representan un serio riesgo para usted y para su familia. Sin duda, la tecnología no está al margen del riesgo inminente. Sin embargo, los ojos se centran en las redes de información global. Hoy más que nunca están en peligro y los próximos años la crisis rebasaría todas las fronteras. ¿Y ha escuchado hablar de la nanotecnología? Pues esta podría ser la causante de algunas emergencias que pondrían a temblar a todo el mundo. Para hablar sobre esto se encuentra con nosotros aquí en Seguridad Total Roberto Maza, que es el vicepresidente de Seguridad de la Asociación Mexicana de Internet. Roberto, ¿por qué es esto un riesgo global? Bueno, para hablar del riesgo global tenemos que pensar que estamos hablando de estructuras críticas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son estructuras de información que permiten hacer viable o no viable la operación de un sistema de información. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, cuando se cayeron las Torres Gemelas, cuando fueron derribadas, el 85% de las empresas ubicadas en las Torres Gemelas no volvieron a operar, no por el hecho concreto, sino porque no tuvieron acceso de nuevo a su información básica. Debe preocuparnos a los mexicanos porque cualquier alteración significativa y duradera, pueden ser unos cuantos minutos o pocas horas, a las comunicaciones, que cada vez enlazan más sistemas críticos de la sociedad, los sistemas de pago, los sistemas de salud, los sistemas de respuesta a emergencias, puede causar una interrupción de esos servicios que sea costosa incluso en vidas. Ejemplo rápido, un satélite, una fibra óptica que sirven para los radiolocalizadores o los mensajes de telefonía celular, que se interrumpa, que no permita llegar mensajes de llamadas de emergencia a los médicos, va a producir potencialmente incluso la muerte de sus pacientes. Nos afecta exactamente de la misma manera que está afectando en la India. En este tema no existe una frontera ya, el Internet es global, es mundial, y en el momento en que está sucediendo un acontecimiento en la India, minutos después lo podemos tener presente en México. Esto afecta desde la computación en casa hasta las grandes corporaciones y en ese sentido debemos pensar en las repercusiones globales que puede tener. Otros ejemplos en las infraestructuras bancarias, la interrupción de algunas horas en la banca puede de nuevo llevar a pagos que no se pueden hacer, transacciones que no se terminan, intereses que se acumulan y tareas que por lo tanto la sociedad no realiza. Tenemos que empezar cuidando nuestra computadora, tomando medidas de prevención. Cuando hablamos de sistemas de información, la prevención es la parte más importante, más que las medidas reactivas frente a una contingencia. Un riesgo que se identifica en este documento para el Foro Económico de Davos es algo llamado los riesgos asociados con la nanotecnología, que en verdad es una tecnología relativamente nueva y además es un riesgo que es muy difícil de entender, particularmente por qué es un riesgo global y cómo podría esto afectar a los mexicanos. ¿Qué es la nanotecnología y por qué debe de preocuparnos? Este es un campo de conocimiento marginal para mí en el que te puedo decir lo siguiente. La nanotecnología es un conjunto de tecnologías que se están creando y empezando a aplicar, que se basan en la producción de objetos sumamente pequeños. Algunos de ellos son de pocos átomos o moléculas, no llegan, digamos, a la escala de más allá del tamaño de un engrane microscópico fabricado por, como se fabrican los circuitos integrados, en el caso más grande. Los riesgos que se identifican se deben a que no se parecen a nada que haya en la naturaleza, pero ya tienen un tamaño, por ejemplo, como para poder penetrar en los organismos, al menos en algunas partes de los organismos, si son respirados o consumidos por el agua, y no se ha podido estudiar, no ha habido tiempo para estudiar a fondo los efectos que pueden tener estas nanopartículas y otros productos de nanotecnología al interactuar con los organismos o con el medio ambiente. Los riesgos que se prevén son riesgos de que estas partículas, por ejemplo, sean liberadas fuera de los ambientes en los cuales se tiene control y se sabe que son seguras. El objetivo de estos avances tecnológicos es mejorar la calidad de vida no solo en los países avanzados, sino en los países del tercer mundo. Paradójicamente, cada avance supone un pro y un contra, como ya lo hemos visto.
Y a veces resulta muy fácil preocuparnos por las grandes amenazas y desestimar las pequeñas, como la nanotecnología. Al regreso al corte tendremos más de los riesgos que enfrentará la humanidad en los próximos 10 años. Envíe sus comentarios, sugerencias y recomendaciones a seguridadtotal@proyecto40.com.mx. Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total.